Buenos días, jóvenes estudiantes de la Institución Educativa Particular San Carlos. El día de hoy estamos haciendo clases con los alumnos del primero de secundaria. El curso es Biología. Estamos haciendo el módulo número 6. Estamos entrando al módulo 6 al mes de octubre. Y el tema de hoy es el tema número 1. El tema se llama Reino Plantae. Yo soy su profesor Jean-Pierre Bautista. Y vamos a iniciar. Reino Plantae, bueno, es casi imposible de que alguno de nosotros no haya visto una planta, ¿verdad? Todos nosotros conocemos a las plantas y bueno, son muchas variaciones que tienen, ¿no? Hay plantas pequeñitas, minúsculas, hay plantas muy grandes, ¿no? Árboles. Bueno, entonces todo este Reino Plantae tiene algunas características, ¿no? Bueno, dice que está formada por 260.000 especies conocidas de musgos. Recuerden, los musgos son plantas muy pequeñitas. Tenemos a las plantas hepáticas, a los helechos, que son los que están en el fondo de la imagen, a las plantas herbáceas, que son plantas pequeñas, y plantas leñosas. También tenemos arbustos, trepadoras y otras formas de vida, ¿no? Que cubren la tierra y que también viven no solamente encima de la tierra, sino también debajo, ¿no? Debajo del agua. Tenemos plantas acuáticas. Muy bien, entonces tenemos todas estas plantas. Bueno, vamos a verlas ya. Vamos a desarrollar a estas plantas de aquí. Tenemos plantas musgos, como sabemos, son plantas que están viviendo encima de las rocas y donde hay generalmente caídas de agua, ¿sí? Esos son los musgos. Viven en bastante humedad, son plantas muy pequeñitas. Las plantas hepáticas, estas plantas hepáticas vienen a ser lo que serían plantitas que tienen raíces muy gruesas, ¿sí? Estas plantas generalmente las conocemos como plantas medicinales, ¿no? Algunas de esas plantas. Tenemos a los helechos, que son las plantas que están al fondo de la imagen. Estos helechos son plantitas que no son consideradas plantas verdaderas, ¿sí? A pesar de que tienen la forma, ¿sí? Las características, pueden tener aparentemente hojas, pero no son plantas verdaderas. Las vamos a ver también más a detalle más adelante. Tenemos plantas herbáceas. Que son plantas que tienen formas. Plantas herbáceas que van a tener formas pequeñas, ¿no? Plantas pequeñas, delgadas, y que sus tallos van a ser de color verde. También tenemos a las plantas leñosas, ¿sí? Las plantas leñosas, las cuales son plantas muy grandes, ¿no? Los árboles. Justamente sus tallos van a ser gruesos, de color café o color marrón oscuro, ¿sí? Los cuales van a soportar bastante peso. También tenemos los arbustos. Un arbusto también su tallo va a ser no va a ser fotosíntesis como las plantas leñosas, solo que en este caso un arbusto no va a crecer más de 4 metros, ¿sí? En el caso, ¿cómo diferenciamos a un arbusto de un árbol? ¿Sí? O de una planta leñosa. Bueno, diferentes en estos casos. El arbusto no llega a medir más de 5 metros. En cambio, un árbol sí tiene que medir más de 5 metros. ¿Sí? Aparte del arbusto, su tallo es más o menos liso, no es tan liso tampoco. Y en el caso del árbol o las plantas leñosas van a formar grietas, ¿no?
en su epidermis, en la piel del tallo. Bien, también tenemos plantas trepadoras. Estas plantas trepadoras van a ser plantitas que van a tener justamente su tallo muy delgado, el cual se va a ir enrollando frente a algunas estructuras. Pueden ser otras plantas, otros árboles, ¿sí? Las cuales van a ir trepando, ¿no? Van a ir en búsqueda, van a estar en búsqueda de lo que sería la luz, ¿no? La luz del sol. Y bueno, dice que también tenemos otras formas de vida que cubren la tierra, que están encima de la tierra y que también viven en el agua, ¿no? También tenemos plantas microscópicas que se llaman el fitoplancton, si lo recuerdan, el fitoplancton, que está en el agua salada. También hay plantas de agua dulce, las cuales siempre van a estar en contacto, ¿no? con el agua, y bueno, cuyas hojas y tallos van a estar llenos de aire, ¿sí? Estas plantas acuáticas van a formar eso, ¿no? Van a formar estructuras que van a estar debajo del agua, y este aire que tienen dentro, en las vacuolas, ¿recuerdan? Las vacuolas, van a hacer que la planta flote, ¿sí? Que la planta pueda flotar. No necesitan, como en este caso de los árboles, estructuras duras, rígidas, para poder estar erectos, ¿sí? Necesitan más bien aire, ya que como van a estar debajo del agua, el aire sabemos que siempre va a querer estar encima del agua, ¿no? Va a querer flotar o irse a la parte superior del agua. ¿Bien? Entonces esta sería nuestra introducción para el reino Plantae, ¿ya? Veamos la siguiente diapositiva. Vamos a ver la importancia del reino Plantae. Tienen diferentes tipos de importancia. La principal es importancia ecológica, y que van a constituir el primer eslabón en cualquier ecosistema, ¿sí? Si no existe plantas en algún lugar, la vida terrestre, bueno, la demás vida de animales o cualquier otra vida, no va a existir, ¿sí? Así que las plantas son la base para formar un ecosistema, ¿sí? Las plantas van a dar alimento, van a dar cobijo, sombra, y van a almacenar agua también, ¿no? Así que si no existen plantas, no va a existir ninguna forma de vida. ¿Y cómo es la vida en los desiertos, profesor? Claro, en los desiertos también existen plantas. A pesar de que aparentemente todo es arena, hay unas ligeras plantas que soportan toda esa escasez de agua. En este caso, las plantas en el desierto son muy especiales, ya que van a poder soportar diferentes zonas, ¿no? Porque en el desierto no llueve más de 2 veces al año, ¿sí? Recuerden. Así que van a presentar estructuras especiales donde van a poder almacenar el agua, ¿no? Van a poder almacenar el agua y van a poder soportar la escasez, ¿no? La sequía. Entonces, donde están estas plantas en el desierto, ahí van a existir animalitos, ¿sí? Tal vez existan animalitos muy chiquititos o tal vez grandes. Si existen animales muy pequeñitos como insectos, puede que existan algunos reptiles un poquito más grandes, ¿no? Un poquito más de 10 centímetros, 15 centímetros máximo. Y si existen estos animalitos de 15 centímetros como máximo, pueden existir reptiles grandes también, ¿no? ¿Por qué reptiles? Porque estos animales se acomodan en lo que sería el lugar, ¿sí? Son animales de sangre fría que necesitan el sol para poder
tener energía, ¿no? Son animales muy salvajes también, ¿no? Que viven en zonas bien austeras, o sea que no hay comodidades, ¿no? No hay refugios, ellos viven debajo de las piedras, sí, y en la noche normal soportan el frío, porque son animales de sangre fría. En el día viene el sol, todo el sol, ellos aprovechan el sol para obtener energía, ¿sí? Muy bien, de esta manera tenemos lo que sería esta importante labor que tiene, ¿no? en un eslabón de un ecosistema. Sí, hemos hablado en otras palabras de la cadena alimenticia. ¿Sí? Esta cadena alimenticia nos va a brindar, ¿no? Todas las partes para poder tener la vida, ¿no? Estas plantas dice que producen alimento y oxígeno, ¿sí? No solamente alimento, sino también oxígeno que necesitan los demás seres vivos, ¿sí? Para vivir. Así que si tampoco existen plantas, no va a haber oxígeno, ¿no? Que respiren los animales. A ver. Acá tenemos un anexo que dice que proporcionan alimento, proporcionan medicina, porque también tenemos plantas medicinales. También tenemos que son fuente de materia prima, o sea, estas plantas o los árboles van a formar fuente de materia prima. ¿Qué significa esto? Que van a servir a los hombres para fabricar sus casas, ¿verdad? Imaginémonos la selva. En la selva pues no va a existir, ¿no? Nuestra ferretería donde vamos a comprar ladrillos, cemento, ¿no? Para hacer una casa, sino que ahí la materia prima son los árboles, la madera. Así que bueno, ellos van a formar sus casas, ¿no? Con madera, con algunas plantas para poder juntar, ¿no? Estos troncos. O sea, ellos no utilizan clavos también, ¿no? Utilizan lo que son plantas tipo liana. No sé si conocen estas lianas, que son plantas que resisten muy bien la fuerza, ¿no? Ya nos acordamos de Tarzán, ¿no? Tarzán se columpiaba, ¿no? Con algunas plantas colgantes. Estas plantas soportan muy bien el peso y todo eso. Así que con eso las personas hacen sus casas, ¿sí? También sirve de material forestal y maderero. Material forestal, ¿para qué? Para almacenar o asimilar vida silvestre, ¿verdad? Vamos a tener que los bosques forestales, ¿sí? Forestal se llama un bosque, va a servir para producción de oxígeno, ¿sí? Y una parte maderera, esta parte maderera nos va a servir para producción de madera, justamente para tener, ¿no? Una fuente de materia prima. Bien, entonces tenemos acá la siguiente diapositiva. Vamos a hacerle un zoom aquí. Tenemos que las características del reino plantario. Vamos a ver la primera característica. Son multicelulares. ¿Qué significa esto? Que todas las plantas van a ser no unicelulares, o sea, no van a ser compuestas por una sola célula, ¿no? Sino por varias células. Son plantas o seres multicelulares. Después la siguiente tenemos que van a tener pared celular. Esta pared celular es de color verde, que está formada por celulosa, ¿sí? Esta pared celular también es rígida, ¿no? Cuando una planta se muere va a quedar un esqueleto, ¿no? Una especie de esqueleto. ¿Qué más dice? Que son autótrofos. Estos autótrofos van a ser plantas que van a tener esta forma, ¿no? Esta forma
van a captar su alimento, van a producir su propio alimento. Trofos significa alimento y auto significa a sí mismo. Van a fabricar su mismo alimento mediante la fotosíntesis, ¿sí? Mediante el uso de la fotosíntesis. Tenemos que su reproducción, es de manera asexual o de manera sexual, ¿sí? Reproducción asexual o reproducción sexual. En este caso, la reproducción de estas plantitas puede ser mediante semillas, ¿no? Las semillas son de manera sexual. Bueno, eso también lo vamos a ver más a detalle en un rato. La nutrición. Esta nutrición va a ser dada mediante la fotosíntesis, ¿no? Como hemos visto, la fotosíntesis es el principal factor por donde las plantitas se van a alimentar. Su pigmento. Acá sí este es importante. Los tipos de clorofila, ¿sí? La clorofila, como los tipos de clorofila. Tenemos una clorofila A y una clorofila B. ¿Sí? Tengan presente esto. La clorofila A es más oscura y la clorofila B es más brillante. No vaya a ser que les pregunten en su examen. Ojo, clorofila A es un poco más oscura y la clorofila B es un poco más pálida o brillante. En este caso, veamos un ejemplo de planta que tenga clorofila A y un ejemplo de planta que tenga clorofila B. ¿Sí? El ejemplo clásico de la clorofila A es la alfalfa, o si no la espinaca, ¿sí? Y la clorofila B, un ejemplo claro sería cualquier plantita, ¿sí? La clorofila B es un poco más pálida, o sea, cualquier planta como la lechuga va a ser de clorofila B, ¿no? Es un poco más brillante, más bonita, más pálido también, ¿no? Muy bien, tenemos los dos tipos de clorofila. Recuerden los ejemplos: clorofila A, espinaca; clorofila B, lechuga. Y bueno, hasta que se repite, ¿no? La nutrición la va a realizar mediante la fotosíntesis. La fotosíntesis, bueno, consta de que tenemos un lugar de la raíz donde se absorben los nutrientes. Están los minerales junto con el agua, ¿no? Se absorbe eso, forma la savia bruta, llega al tallo, el tallo lo lleva hasta cada una de las hojas, y en las hojas la planta lo que hace es a la savia bruta la combina junto con el CO2, va a absorber también CO2 la hoja, y conjuntamente con el calor del sol, bueno, la temperatura y la energía del sol, va a formar una reacción química, la cual va a transformar esa savia bruta en savia elaborada. De este proceso, la planta va a liberar el oxígeno como desperdicio, como desecho. Ojo acá, ¿sí? La planta libera el oxígeno como desperdicio, como desecho. O sea, en otras palabras, la planta no va a brindarnos el oxígeno porque es buena y porque nos sirve a nosotros para respirar, sino que la planta libera este oxígeno para como desecho, mejor dicho, ¿no? Como desecho, como desperdicio, después de realizar su fotosíntesis, porque lo que le interesa a la planta es justamente los nutrientes, ¿sí? Nutrientes minerales, nutrientes que van a formar su estructura, como el almidón, ¿sí? Como los azúcares, ¿ya? Así que de esta forma funciona la producción de oxígeno. A la planta no le sirve eso, lo bota, lo desecha, y nosotros lo cogemos y respiramos, ¿no? Hacemos los procesos oxidativos con ese oxígeno, ¿sí? Para poder realizar nuestras labores normalmente. Ahora sí vamos a desarrollar lo que era esta parte, ¿no? Esta parte importante de la reproducción. Acá hay dos tipos de alternancia de generaciones.
No le hagan mucho caso acá. Lo que les voy a explicar es esta parte. ¿Cuándo se reproduce la reproducción sexual y cuándo se realiza la reproducción asexual? ¿Sí? Vamos primero por la reproducción sexual. A ver, la reproducción sexual es cuando se va a formar una semilla, ¿ya? Cuando se forma una semilla, a eso se le llama reproducción sexual. En otras palabras, va a tener que haber una polinización, ¿sí? Ya, entonces el objetivo de la reproducción sexual es una semilla. Entonces, en esta parte, la reproducción sexual se hace en condiciones, escuchen bien, se hace en condiciones desfavorables. Digamos que hubo un incendio forestal, sí, en esa zona hubo un incendio forestal y solo quedaron 5 plantitas, ¿sí? 5 plantas vivas de todo ese incendio que había, de las varias plantas que existían. Entonces, estas plantas, lo único que tienen que hacer es formar semilla. ¿Por qué? Porque al no haber más plantas en su entorno, la humedad del suelo va a disminuir, ¿sí? Entonces las temperaturas también van a subir. Entonces lo que va a suceder es de que la planta va a empezar a como a querer morirse, ¿no? Entonces su único objetivo, su única salvación para poder conservar esa especie de esa planta es formar semilla. ¿Y cómo va a formar semilla? Va a emitir flores, ¿sí? Cuando emite flores, la plantita, lo que va a pasar es de que justamente va a emitir lo que son los granos de polen, ¿sí? Algún insecto por el viento, los granos de polen van a fecundar, ¿no? Otra florcita y se va a formar lo que serían las semillas. Estas semillas pueden aguantar bastante tiempo sin agua, ¿verdad? Pueden aguantar bastante tiempo sin agua, sin lluvia, sin nada, ¿no? Y se mantienen, se conservan. Entonces, de esta manera, las plantitas estas plantitas van a poder tener descendencia, ¿sí? Esto ocurre cuando tenemos condiciones desfavorables, por ejemplo, un incendio forestal, ¿sí? Muy bien. Incendio forestal. Recuerden que yo también estoy anotando para su examen. Ya, vamos con la siguiente. La reproducción asexual, ¿sí? Reproducción asexual. O nos dice aquí esporofítica. Bueno, no le hagan caso al otro nombre, solamente reproducción asexual. ¿Qué sucede? Digamos que tenemos muy buenas condiciones, ¿sí? El anterior era en malas condiciones, cuando no hay agua, cuando ha habido un incendio, cuando ya todas las plantitas se van a morir. Ya, entonces en la siguiente tenemos a la reproducción asexual, ¿sí? Esta reproducción asexual se va a realizar obviamente en buenas condiciones. Imaginémonos un lugar de buenas condiciones ambientales, ¿sí? Buenas condiciones donde la plantita va a vivir. En este caso tenemos la selva, ¿verdad? En la selva estas plantas van a poder vivir felices. Digamos que hay animales, algunos monos, gorilas, qué sé yo, y se rompe alguna de esas ramitas. Esa rama se rompe y cae al suelo. Como las condiciones del ambiente son muy favorables, esta ramita va a empezar a emitir raíces, ¿sí? Emite raíces ya que todo el ambiente está húmedo, está bonito, el suelo también está muy nutritivo, así que la planta va a emitir raíces, ¿sí? Esa reproducción asexual se da en condiciones favorables, ¿sí? Favorables. Y bueno, las plantas van a crecer por todo sitio, en todo rincón, ¿no? Inclusive para caminar por
por la selva hay que ir con un machete, ¿no? Ya que todo está con vegetación, todo está crecido, ¿sí? Y bueno, de esta manera se hace la reproducción asexual. Cuando nosotros cortamos alguna ramita de alguna planta y la ponemos en el agua, la regamos todos los días, les damos la humedad suficiente para que enraíce, a eso también se le llama una reproducción asexual, ¿sí? Cuando se reproduce una nueva planta, pero que no hay semilla, ¿sí? En el caso de la reproducción sexual, la planta de arriba, la burbuja de arriba, en el caso de la reproducción sexual, sí va a haber presencia de semillas, ¿verdad? Muy bien, entonces ya hemos hecho las dos diferencias, las dos grandes diferencias de la reproducción sexual y la reproducción asexual. Obviamente, esto es una alternancia de generaciones, o sea, a veces va a haber muchas condiciones muy buenas o a veces va a haber condiciones muy malas, ¿verdad? Así que de estas dos maneras se va a reproducir las plantitas. Veamos la siguiente imagen, la siguiente diapositiva. Tenemos aquí el Rhinoplantae. Tenemos a 4 tipos, ¿no? Vamos a ver a las de arriba, a las briófitas, que son los musgos, que son los son los musgos, los briófitas, y las pteridofitas, que son los helechos. Ya, esas dos tipos de plantas son plantas diferentes a las que conocemos. Las briófitas son musgos, son plantas muy pequeñitas, y en cambio las pteridofitas, escuchan como digo las pteridofitas, no digo las pteridofitas, ¿sí? Las pteridofitas son lo que les decía, ¿no? Los helechos son plantas que no son verdaderas. ¿Por qué? Porque no tienen hojas verdaderas, no tienen tallo verdadero, no tienen raíz verdadera, ¿sí? Así que bueno, tenemos estos dos tipos de plantas, briófitas y pteridofitas, pero también tenemos a estas dos plantas, las gimnospermas, que son plantas que van a dar semillas desnudas, por ejemplo los cipreses o los pinos, que van a dar sus semillitas, ¿no? En las piñas, ¿recuerdan las piñas de Navidad? Ahí se guardan las semillas, y solamente semillas, y son plantas muy antiguas, ¿ya? Recuerden, a ver, también esto anoten, tenemos a las pteridofitas, a ver, recordemos, a ver, ¿verdad? Antes que se mezclen, tenemos a las pteridofitas y las briófitas, ¿sí? Las briófitas y las pteridofitas, ambas tenemos que van a ser plantas extrañas, ¿verdad? En cambio aquí tenemos a las gimnospermas, que van a dar semillas desnudas, por ejemplo los pinos o los cipreses, así como en Navidad, ¿no? ¿Han visto las piñas de Navidad? Dentro se guardan las semillas, y semillas puras. ¿Y cómo se van a dar cuenta? Cuando lo vamos a comparar con las angiospermas, ¿sí? Estas angiospermas van a ser plantas más modernas. Recuerden que los pinos y los cipreses son plantas antiguas, ¿sí? Son plantas antiguas. En cambio las angiospermas, estas angiospermas van a ser plantas modernas, van a ser plantas evolucionadas, ¿sí? Estas angiospermas van a tener las semillas guardadas, las semillas ocultas, ¿sí? Por ejemplo, una manzana, tienes que comerte toda la manzana para que dentro encuentres la semilla. Una naranja de igual manera, te comes toda la naranja y ahí en el centro están, ¿no? Bueno, ahí dispersas están las semillas. Entonces, las plantas han ideado estas formas
han evolucionado, mejor dicho, las gimnospermas a lo que serían las angiospermas, ¿sí? Ojo para tu examen. Las gimnospermas han evolucionado a angiospermas. De esta manera, las angiospermas van a tener sus semillas, se van a dispersar, mejor dicho, mejor por todo el mundo. ¿Por qué? Imagínate a ti que vas a un mercado, viajas a algún país de otro y vas al mercado de ese país y encuentras unas naranjas muy dulces, deliciosas, y que tienen un color, no sé, verde fosforescente, o un color morado, o un color rojo, tal vez, ¿no? Unas naranjas especiales. Imagínate unas naranjas azules, ¿sí? Y obviamente vas a comer esa naranja y va a tener semillas. ¿Qué harías tú con las semillas? ¿Las botarías? No creo, ¿no? Las llevarías a tu país, de donde has venido, las plantarías en tu huerto esperando que crezcan, ¿no? Las cuidarías bastante a todas esas, a todas las semillitas. ¿Para qué? Para que tengas una planta con esas características, ¿sí? Así que las angiospermas son plantas evolucionadas, ¿sí? Son plantas muy evolucionadas, las cuales han evolucionado para que sus semillas puedan viajar por alrededor de todo el mundo, y de esta manera la planta se asegura. Las gimnospermas solo dan sus semillas desnudas, y digamos este árbol sea una planta de una gimnosperma, va a dar sus semillas y las semillas solitas van a caer ahí, ¿no? No creo que casi nadie busque las semillitas que están en el piso, en el suelo, las junte y las lleve a su jardín y otra vez para que crezcan, ¿no? Porque generalmente estas plantas gimnospermas son grandes. Recordemos que estamos hablando de pinos y cipreses. Son plantas de 10 metros, 12 metros, ¿sí? Y bueno, estas angiospermas son plantas más pequeñas, pero que van a dar frutos. Y eso sí nos conviene, ¿no? A todos. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí sería nuestra clase de hoy. Ya no nos queda tiempo para más. Y bueno, nos estamos viendo la siguiente clase. Ya, su tarea va a ser: realiza un cuadro o un mapa conceptual indicando las características del reino Plantae, ¿sí? Hasta aquí sería entonces nuestra clase de hoy, la grabación. Si tienen consultas, recuerden hacerlas por interno, me preguntan ahí todo lo que quieran. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces voy a pausar este video y vamos a seguir conversando después de esto, ¿no? Muy bien, chicos, nos vemos. Chau, chau.